alabarle a nuestro Creador. Así que sean todos bienvenidos a la casa de Él, también los hermanos que nos están también escuchando por el medio de las redes. Dios me les bendiga grandemente. Así que vamos a comenzar este culto maravilloso donde sé que el Señor va a estar glorificándose y va a estar bendiciendo a cada uno de nosotros por medio de las alabanzas y también por medio de la palabra de Él. Así que para comenzar este culto maravilloso vamos a alabar a Dios con un hermoso salmo. El Salmo 148 vamos a estar leyendo en esta hermosa y bendecida tarde. El Salmo 148. Bendito sea Dios. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la letra: alabad a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas, alabarle vosotros todos los ángeles, alabarle vosotros todos sus ejércitos, alabarle sol y luna, alabarle vosotros todas los lucientes estrellas, alabarle cielos de los cielos, alabar a los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol del fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre todo, sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alabarle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo y el cercano. Aleluya. Oremos, Padre. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, oh Dios, en esta tarde, Señor, donde todos juntos, Señor amado, venimos delante de ti, Señor, para poderte exaltarte, Señor. Seas tú, oh Dios eterno, glorificándote en cada corazón, Señor. Te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo esté administrando nuestras vidas, Señor, y que nos hable, Señor, a través de tu palabra, y exaltar también con todo nuestro corazón a ti, Señor, porque tú eres el único, Señor, que merece toda la honra y toda la gloria. Señor, nos disponemos en esta mañana para exaltarte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús estamos pidiendo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que todos cantemos. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre. ¿Cuántos lo creen? Adorarnos a ti, Señor, con todo nuestro corazón en este precioso día que nos has regalado. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Todos juntos, gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí.
eso adora. Gracias, Jesús. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad, con todas tus fuerzas. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Si te adoramos, Señor, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos adoran su nombre? ¿Cuántos exaltan su nombre? Tú eres digno de toda gloria y toda honra, Señor. Solo tú te la mereces hoy y siempre. Te alabamos, Señor, te declaramos que tú eres nuestro Dios, mereció amor, ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón.
precioso Dios. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Díselo a él. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón.
decirse una vez más. Eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, oh mi Señor. Vamos, abre tu boca, decláralo. Eres santo, Señor, eres santo, eres santo, oh mi Señor. Solo tú eres digno, Señor. Nuestro amado Salvador es digno, digno, digno. Llegará ese momento que vamos a cantar: santo, santo, santo. Es el Dios todopoderoso que reina por los siglos de los siglos. Y no nos cansaremos de adorar su nombre y exaltar su nombre día y noche, día y noche. Estar en la presencia de Dios, verlo a cara a cara. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy tu
postro en tu presencia. Bendito sea Dios. Toda la honra y la gloria es para Dios. Él merece toda la honra, mi hermano, y nuestra alabanza que salga de nuestro corazón. Y cuando nosotros cantamos al Señor, hermanos, es Dios que nos está llenando por medio del Espíritu Santo. Así que, hermanos, sí, vamos a pasar otro tiempo maravilloso donde todos nosotros vamos a participar. Es para la ofrenda, así que mis hermanos están encargados, pueden pasar. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, oh Dios, en esta tarde, Señor, donde nos disponemos, Señor, a ofrendar, Señor, en esta hora. Señor, te pedimos que bendigas al dador alegre, Señor, que seas tú glorificándote sobre él, Señor. Si no tienes, Señor, por falta de trabajo, por favor, Señor, te le pedimos por tu misericordia, Señor, que seas tú, Señor amado, proveyendo un trabajo, Señor Jesús. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor, derramando, Señor, esas bendiciones, Señor, de lo alto, Señor, a cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Bendito sea Dios. Así que, mis hermanos, hoy hay Santa Cena. Vamos a dar los anuncios para la próxima semana. Recuerde, el día martes siempre hay culto de hermanos en los hogares, y también aquí en la iglesia, mi hermano, está abierto a las 7:30. Así que aquí está abierto la iglesia. Nuestro hermano líder es nuestro hermano Elías Chávez. Y también el día miércoles también nuestro hermano, ahí en la casa de nuestro hermano, en el hogar de nuestro hermano Pedro Ramos, y también nuestro hermano Jaime Ramírez también está el día miércoles. Así que quiere usted estar reunido en ese día y aprender más de la palabra de Dios, así que puede hablarle a ellos y
puede poder ponerse de acuerdo con ellos. Así que a las 7:30 el día miércoles y también el día martes también. Y también el día viernes también venimos con un hermoso servicio de las damas a las 8 de la noche. Así que este culto va a ser de damas el día viernes a las 8 de la noche. Y también el día sábado también venimos con un culto de caballeros a las 7:30. Así que caballeros, y el día sábado a las 7:30, así que hay un culto maravilloso donde también Dios va a estar glorificándose. Y también, hermanos, el día domingo, recuerde que hay también los dos servicios, a las 10 de la mañana y también a las 12 del mediodía. Así que estas son las actividades para la próxima semana, hermanos. Así que oremos unos por los otros y recuerde estar siempre precavidos en todo, ¿no? Guardando la distancia. Y también, hermanos, si hay gel aquí también a la salida, aquí en la puerta, hay gel y también hay mascarilla, así que puede usted tomar una. Así que Dios me les bendiga, hermanos, y hoy donde nos disponemos a oír palabra de Dios, el hermano pastor con nosotros, así que a poner atención, el Señor va a estar hablando a nuestros corazones. Dios me les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Dios me los bendiga. Es un placer verlos en la casa del Señor en este día domingo. Damos bienvenida a nuestro hermano. Amén. ¿Cuál es su nombre, hermano? Martín, Dios le bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Y a todos ustedes que están siempre en la casa del Señor, adorando el nombre del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 25 del libro de Levítico. Recuerden que hace unos días terminé la serie de sermones proféticos y hoy estoy predicando 66 sermones, un sermón por cada libro de la Biblia, y ya este es el número 3. Así es que corresponde al libro de Levítico, capítulo 25. Aleluya. Hay tanto que predicar en el libro de Levítico, también en cada libro de la Biblia. Están las ofrendas, ¿verdad? Que cada una de ellas tiene un mensaje para nuestra vida. Las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, los holocaustos, las ofrendas de expiación. Luego están las leyes sobre todos asuntos, ¿verdad?, religiosos en el pueblo de Israel, y también leyes civiles. Luego está la vestidura sacerdotal, la forma de comportarse al ministrar. Y bueno, hay tanto que predicar de ahí. Pero yo sentí al Señor predicarles el capítulo 25 del libro de Levítico y hacer un reto a la iglesia en esta hermosa hora, en este domingo, primer servicio del año 2021, primer domingo del año 2021. Amén. Ayer pues tuvimos el primer servicio del año, que fue de jóvenes, pero ahora tenemos el primer domingo del año 2021. Y a los hermanos que nos están viendo, que no pudieron estar, hay muchos que andan viajando, aprovechamos a este medio, ¿verdad?, de Facebook o también YouTube, para que puedan escuchar. Y a ustedes que son miembros de nuestra iglesia también les hacemos este reto, que nos unamos a declarar este año 2021 como el año del jubileo para la iglesia Monte de Sión. Solo es para la iglesia Monte de Sión. Las demás iglesias pues no tienen que declarar. Ustedes van a declarar lo que ustedes sientan, pero yo he sentido que declaremos este año como el año del jubileo para la iglesia Monte de Sión. Cuando cumplamos 50 años de ministerio lo voy a volver a predicar y vamos a esforzarnos para mejorar también en ese año. Ahorita tenemos 35, 36 años de ministerio, pero este año, por los acontecimientos que han estado pasando en estos tiempos pasados y que seguirán pasando, quisiera hacerles un reto a ustedes en este primer domingo. El mensaje se llama el año del jubileo, pero el reto es que
la iglesia Monte de Sion declaremos este año como el año del jubileo para la iglesia evangélica Monte de Sion. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer lo que Dios pedía al pueblo de Israel que hicieran en ese año. Amén. Y creerlo en fe, que vamos a esforzarnos para hacer la voluntad de Dios en eso. Amén. Capítulo 25 del libro de Levítico. No lo vamos a leer todo porque el capítulo 25 del libro de Levítico tiene 55 versículos. Pero vamos a leer nomás de los versículos que yo voy a hablar. Versículo 5. Amén. Vamos a leer el versículo 5 del capítulo 25. Dice: lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. O sea, era un año sabático. Todo el año no iban a sembrar la tierra, no iban a trabajar, lo iban a dedicar para Dios, todo un año. Okay. Versículos 9 y 10. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. En esos dos textos vemos que era el día de la expiación, que se tenía que tocar la trompeta. Segundo, iba a haber libertad, pregón de libertad en la tierra y también de restauración. Y volverá cada uno a vuestra posesión. Versículo 13. En ese año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Habla de restauración también. Versículo 17. Y no engañen ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Eso habla, amén, de la relación entre compañeros, entre hermanos. Versículo 19. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Eso habla de abundancia y seguridad. Amén. Versículo 35 dice así: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Esto habla de amor fraternal. Pueden sentarse. Casi les fui mencionando las cosas que Dios pide que hagamos en este año. Hermanos míos y amigos que nos escuchan en diferentes lugares, hemos pasado un año difícil, el año 2020. Esto quedará en la historia, ¿verdad? Si el Señor no viene en estos días, nuestros hijos y nuestros nietos contarán o leerán de este año 2020 como el año de la gran pandemia que afectó no solamente la salud, sino que la economía del mundo entero. Así quedará el año 2020 en la historia. Y en realidad muchos han muerto en este año 2020 que ha pasado. Muchos nos enfermamos y las ciudades se cerraron, los países se cerraron y la economía pues se debilitó. Pero la vida sigue. Y ahora tenemos enfrente nosotros al año 2021. Tenemos la bendición que nosotros llegamos a este año 2021 vivos, gracias a Dios. Y si a algunos nos pegó la pandemia, logramos superarlos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos adorando al Señor. No sabemos qué complicaciones traerá este año 2021. Digo que no sabemos qué complicaciones traerá porque pues después de un cierre de la economía como ha estado en este 2020, después de esta pandemia, no va a ser tan fácil la vida.
Para muchos dueños de casa, este año que pasó, se les dio la oportunidad y los que supieron la aprovecharon, de que podían pasar un año sin pagar sus pagos del mortgage o del pago de hipoteca de sus casas. Esto se va a vencer en marzo de este año. Por supuesto que los bancos estaban diciendo de que después de ese año de no pagar, los dueños de casa tenían que pagar todo junto, los 12 años. ¿Y quién va a poder pagar todo junto si han quedado sin empleo? ¿Verdad? No van a tener ese dinero para pagar. Entonces, lo más posible lo que van a hacer es agregar esa deuda al final de los 30 años del pago de la propiedad para que la gente pueda seguir manteniendo sus casas. Pero resulta que muchos van a estar desempleados, ¿verdad? Por la misma pandemia y quizás no puedan pagar sus casas y pierdan hasta sus casas. Hasta ahorita ha habido un alivio porque el gobierno federal nos mandó a cada uno de nosotros $1,200 de estímulo económico, ¿verdad? De parte del gobierno. Y ahorita estamos por recibir otros $600 por cada persona como un estímulo. Es posible que el presidente entrante dé otro tercer estímulo, ¿verdad? Para ayudar a la gente. Pero eso se va a terminar, ¿verdad? Los estímulos se van a terminar y entonces quizás el año 2021 no sea tan fácil. Pero la Biblia dice, y quiero yo compartirlos a ustedes: enséñanos de tal modo, Señor, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, yo quiero hacerle un llamado a la iglesia de Monte de Sión, como dije al principio, a que declaremos el año 2021 como el año del jubileo para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que vivamos este año de la forma que Dios demandaba al pueblo de Israel que viviera e hiciera en ese año llamado el jubileo, el año 50. Ahora, claro, lo vamos a hacer por fe y con la ayuda de Dios, y de ese modo tocaremos la trompeta para anunciar que el año 2021 será nuestro año de jubileo. ¿Están de acuerdo ustedes? Unos poquitos. ¿Están de acuerdo que declaremos el año 2021 como el año del jubileo, como iglesia? Amén. Quiero explicarles un poco qué era. Cada 50º año, o sea, cada año número 50, era para Israel una fiesta memorial. Era una ocasión periódica señalada por Dios para el reajuste de los asuntos sociales de su pueblo. Y es un tipo con tono de trompeta del Evangelio de Cristo y de su poder de rectificar las relaciones del hombre para con Dios, pero también las relaciones entre nosotros mismos como personas. Eso era el propósito de este año del jubileo. En ese año sucedían muchas cosas. Y aunque era un año sabático donde no se trabajaba, no habían entradas económicas, podría decir yo así, era un año de bendición y de regocijo. El año del jubileo era el tiempo aceptable, era el día de salvación para muchos en Israel. Era la bendición esperada para muchos en Israel. El valor del mercado, hermano, de las cosas era regulado en ese año. Los tratos entre los hombres debían de ser ordenados según los ordenamientos de Dios. Ahora, en nuestros tiempos es diferente. Los negocios y el evangelio parecen estar totalmente divorciados. Y a veces los mismos cristianos dicen: yo divido lo que es el negocio con lo que es la iglesia. Lo que es lo material que tengo con lo que es la iglesia. Lo que es esto con lo que es la iglesia. Entonces dividen las cosas materiales con lo que es la vida espiritual. Pero en ese año tenía que cambiar todo. Ahora yo sé que aunque nuestra sociedad moderna viva de esa manera, hay una ley que permanece y esa ley no debe pasar nunca. ¿Sabe cuál es esa ley? Que el valor real de las cosas de esta vida deben depender de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está a nuestro alrededor debe de depender de nuestra relación para con Dios. Y tal cual sea nuestra relación con Dios, así va a ser nuestro comportamiento en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde quiera que andemos, así va a ser nuestro comportamiento.
El son de la trompeta del jubileo era el son de muchas cosas buenas que Dios quería que su pueblo recordara e hiciera. Número 1, la trompeta se tocaba en el día de la expiación. En ese día se tocaba la trompeta. Quiero explicarles lo que significa la palabra expiación en el diccionario regular de la Real Academia Española. Dice así: es un pago o reparación de las culpas mediante la realización de algún sacrificio. O sea, cuando hablamos de expiación, hablamos de esa expiación que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados. Él reparó nuestros errores. Él pagó por nuestras deudas. Él hizo todo ahí al expiar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Antes, en el Antiguo Testamento, se ofrecía en el día de la expiación un corderito. Y las personas que ofrecían ese corderito ponían sus manos sobre la cabeza del animal. Sus pecados eran transferidos al animalito. Entonces degollaban al animalito, derramaba su sangre al animalito y él pagaba por los pecados de la persona. Pero Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Él fue el Cordero de Dios que fue inmolado y que quita el pecado del mundo. En esa expiación nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados. Ahora, creemos que este año 2021, Dios va a alcanzar a mucha gente para su redil. Y el día de la expiación es ahora. Este es el año aceptable, amigos que me escuchan por las redes sociales. Este es el año de salvación para tu vida. No puedes esperar otro año más, porque no sabemos qué tan duro se va a poner la situación o si tú mismo sobrevivas al año 2021. Pero este año es el día de tu salvación. El día de la expiación, dice el versículo 9, haréis tocar la trompeta. No puede haber un son más gozoso para el hombre pecador que este mensaje, que la sangre de Cristo quita el pecado del mundo. Que en Jesús encontramos el perdón de nuestros pecados y que en Él encontramos la salvación para nuestras almas. Pero la trompeta, hermanos míos, necesita un hombre, necesita una mujer vivos que puedan tocar esa trompeta para proclamar este mensaje. El toque de la trompeta significa predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No es que ahora vamos a agarrar una trompeta o un cuerno como lo hacían en ese tiempo y lo tocaban para dar el mensaje. No, ahora nosotros tenemos que predicar este mensaje de salvación, es lo que significa. Y para predicar este mensaje de salvación tenemos que pedir a Dios esa autoridad de parte de Él para poder llevar este mensaje a todos los que lo necesitan. Este año 2021 debemos de despertar nosotros como creyentes y como nunca antes lo hemos hecho, debemos de predicar el evangelio donde quiera que vayamos. Anunciar, tocar trompeta en Sión y anunciar que es el año de salvación para la gente perdida que no conocen a Dios. Decirles que Cristo murió por sus pecados, que resucitó para su justificación, y esa gran trompeta del día de la expiación seguirá siendo tocada. Hasta ahora llevamos miles de años que ha sido tocada y ha llegado a muchos confines de la tierra. Pero como iglesia Monte de Sión proclamamos este 2021 que nos vamos a dedicar a predicar este evangelio donde quiera que vayamos, y Dios será el que salvará a muchas personas. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Hoy hablaremos más que otros años que Jesucristo es la única respuesta, que solo Él perdona los pecados del mundo. Segundo, ese sonar de la trompeta en el día de la expiación anuncia libertad. Versículo 10 dice: pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. O sea, la libertad está basada sobre la expiación de Cristo. Dios es el que proclama la libertad del cautivo. Jesús es el que vino a libertar a los que están cautivos por el diablo, por el mundo y por la carne. El toque de la trompeta en boca de sus santos será la proclamación de estas gratas nuevas que es el evangelio del Señor. Buenas nuevas de salvación. Hay oportunidad. Solo en Él encontramos libertad, liberación para nuestra vida. Esta liberación
para el esclavo era inmediata, era completa. Solamente tenían que oír la trompeta y creer el mensaje, y entonces eran libertados. Ahora es igual. La gente que se encuentra atada, todavía que se encuentra en esclavitud del pecado, lo único que tiene que oír es el mensaje del evangelio y luego creerlo, y la libertad es inmediata. No vayan a hacer lo que hicieron los esclavos en el tiempo de Abraham Lincoln. Él decretó como presidente de los Estados Unidos la emancipación, que era dar libertad a los esclavos. Y en la parte sur de los Estados Unidos, donde había mucha esclavitud. Y cuando firmó el presidente Abraham Lincoln esta ley sobre la emancipación, muchos salieron a las calles, esclavos, a celebrar, a gozarse por su libertad. Pero algo otros no salieron. Se quedaron, prefirieron quedarse siendo esclavos. Porque dijeron, ¿a dónde vamos a ir? Si no vamos a tener trabajo, y aunque seamos libres, aquí por lo menos tenemos la comida y el trabajo, pero si nos declaramos libres no vamos a dar trabajo, y prefirieron quedarse como esclavos. Así hay mucha gente en nuestro tiempo que oye el mensaje de liberación. Allí está el mensaje. Ya la ley fue firmada en la cruz del Calvario. Allí fue decretada por el Señor. Solamente necesitas oír el mensaje, creer en el mensaje y venir al Señor arrepentido, y Él te hace libre para siempre de toda esclavitud de pecado. Pero hay gente que oye el evangelio, pero aún así se prefiere quedarse. Sabe que el evangelio es verdad, sabe que solamente en Él encontramos perdón de pecados en el Señor, pero prefieren quedarse allá afuera porque no saben qué hacer. Pero yo quiero decirte que ahora es muy diferente a esos esclavos del tiempo de la emancipación en los Estados Unidos. Ahora el Señor te recibe con los brazos abiertos y te pone a ser una persona importante, algo servible, algo que vas a bendecir a otros, alguien a quien Dios puede usarte poderosamente. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Allí había vencido al tentador cuando llegó a tentarlo. Regresó, ya había sido bautizado también, y regresó a su tierra, Nazaret. Entró a una sinagoga en su tierra, agarró el libro del profeta Isaías y se puso a leer en voz alta. Y lo que leía era esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el día agradable del Señor. Usted observa ahí, libertad a los cautivos. He sido enviado a pregonar libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Y eso de proclamar el día agradable del Señor es ser el año del jubileo, el año agradable del Señor. Así lo pone Isaías. Y se puso en pie y enfrente de todos dijo: hoy se ha cumplido esta palabra aquí en este lugar. Todos se escandalizaban y decían: ¿no es ese el hijo de José? ¿No es ese el hijo de María? Ese ha crecido entre nosotros aquí en Nazaret. Pero él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra aquí. Y es que solo Jesús puede dar libertad a los cautivos. ¿Lo creen ustedes? Claro que sí, solo Él. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Que este año muchos esclavos del pecado, del diablo, del mundo y de la carne puedan ser libertados por la sangre bendita del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Proclamamos en este año 2021 libertad para los cautivos. Que Dios libere tanta gente que está esclavizado en el pecado. Número 3, este sonido de trompeta, este son de sonido de trompeta anunciaba perdón. Dice así: cuando tu hermano empobrezca y se acoja a ti, tú lo ampararás. Versículo 35 dice eso. Incluso, hermanos, la deuda y la pobreza de un hombre no le impedía de gozar la gracia del jubileo. Es más, los pobres, los endeudados, los emproblemados,
eran los que más disfrutaban del año del jubileo. Los esclavos se ponían en libertad. Los que habían vendido su tierra y se habían quedado pobres, le tenían que regresar su tierra y volvían a tener su tierrita. Y luego las deudas que habían acumulado en 50 años se les eran perdonadas también. Entonces ellos son los que más se alegraban, aleluya, del año del jubileo. A los pobres, dice la Biblia, es predicado el evangelio. Y también dice, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que los que estamos aquí ahora, amigos que nos escuchan y hermanos, no somos los mejores de la tierra. No somos la mejor gente de la tierra. Somos los que más necesitábamos de Dios. Y el Señor nos encontró, nos perdonó, aleluya, nos restauró y ahora somos sus hijos para la gloria de Dios. Pero también aquí, además de dar un mensaje a los que están perdidos, de que Jesucristo les está ofreciendo el perdón gratuito. Amén, que el año 2021 sea el año del jubileo para todos los que no conocen al Señor, que están allá afuera, que el Señor les está ofreciendo perdón para sus deudas, perdón en sus pecados, perdón para ustedes. Es un perdón amplio que el Señor les está ofreciendo. Pero también nosotros como cristianos debemos de aprender a perdonar. Amén, también tenemos que aprender a perdonar. Y digo esto porque esto no es una cuestión sencilla, esto de perdonar. Nos cuesta perdonar, aún nosotros los cristianos. No es un simple acto de la vida de cada persona. Perdonar es un proceso que requiere valor. Es un proceso que requiere autoestima alta. Es un amor es una acción que necesita amor. Y es una acción que necesita entendimiento. Esto de perdonar. Por ejemplo, debemos de saber que cuando una persona perdona a quien le ha hecho daño, se libera de la opresión y del rencor. O sea, cuando nosotros perdonamos, nos liberamos de una atadura de opresión y de rencor que a veces hay dentro de nosotros. Y el Señor quiere que lo hagamos, porque la persona a la que nos negamos a perdonar no es más infeliz que nosotros, ni sufre las consecuencias de nuestra falta de perdón. Por el contrario, el que más sufre por ello somos nosotros al no perdonar, ya que vivimos con una enorme carga emocional que pesa y no nos deja disfrutar de las cosas bellas que tiene nuestra vida. La persona que vive con rencor, que vive con resentimiento, que carga esa carga dentro de él, es como una atadura que no lo deja disfrutar de las cosas bellas de la vida, de las bendiciones de Dios. Pero por medio del milagro de la sagrada expiación de Jesucristo, también podemos recibir ese don, esa bendición, esa fuerza para que nosotros podamos aprender a perdonar. Los amigos, también por medio de la expiación, pueden recibir esa bendición de ser perdonados sus pecados si tan solamente aceptan a Jesús como su Salvador personal. Pero el apóstol Pablo nos aconsejó a nosotros los cristianos en Colosenses capítulo 3 versículo 12 al 13. Miren lo que dice. Se lo voy a decir en nuestra lengua actual, para no usar ese español antiguo de vestidos y escogidos y hijos. Voy a tratar de leerlo en la forma que hablamos actualmente. Dice así: vístanse pues como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros. De la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Es el consejo del apóstol Pablo. Hermanos míos, que el Señor nos ayude para que en este año 2021 aprendamos a ser gente perdonadora. Y a los que no conocen a Dios, que puedan buscar el perdón de sus pecados en la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, este año, si lo declaramos el año del jubileo, usted tiene que esforzarse por sacar todo rencor y resentimiento de su vida y perdonar a quien lo ha ofendido.
Quizás a veces creamos que la persona que vamos a perdonar no es digna que lo perdonamos. Pero ¿quiénes éramos más indignos que nosotros antes de venir al Señor? Y el Señor así nos perdonó y nos amó. Bendito sea su nombre. Número 4, el año del jubileo habla del reposo. Año de sábado será, dice el versículo 5. El sábado para los judíos era el día de reposo, el Shabbat, y era guardado como sábado al Señor. El Evangelio de Cristo, hermanos míos, proclama el reposo a los fatigados y a los cargados. La Biblia lo dice claro en Mateo 11:28. Jesús lo decía predicando: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Era el mensaje del Señor. Este no era reposo de nuestras obras, sino que reposamos de ellas. Lo voy a decir de otra forma. Cuando el Señor reposó, no reposó en sus obras, sino que reposó de ellas. O sea, el Señor sigue obrando aún el día de reposo, pero nosotros seguimos también trabajando en el año de reposo del jubileo. Pero los que reposamos somos nosotros. Reposamos de nuestras cargas, reposamos de nuestros problemas, y vamos a aprender a echarnos en los brazos del Señor y a depender del Señor, a poner toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Descansar en el Señor. No tenemos por qué seguir con esa carga, con ese sentimiento de culpabilidad, con esa carga que nos ata muchas veces. El Evangelio no es una religión que ata a los hombres. El Evangelio es el llamado del Señor para que vengamos a descansar en sus brazos. Él nos toma en sus brazos y nos hace descansar. El Salmo 116:7 dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Los que hemos creído, entramos en el reposo. Todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, desde el momento en que aceptamos a Jesús, entramos en su reposo. Eso es lo que quiere el Señor. Mire lo que dice Hebreos 4:1-3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que Él dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aunque las obras suyas estaban no muy buenas, ¿verdad? La obra del Señor desde la fundación del mundo sí estaba buena para con nosotros, que nos escogió para entrar en ese reposo. Que este año 2021 podamos tener descanso en Él. ¿Estamos de acuerdo? Descansemos en Él. Amén. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, repito, porque Él tiene cuidado de nosotros. Número 5. El año del jubileo habla de un año de abundancia. ¿Y qué contraste? ¿Verdad? Que era el año en que no sembraban, el año en que dejaban descansar la tierra, el año en que no trabajaban. Era un año sabático y era un año donde iba a haber abundancia. Miren lo que hace el Señor. Dios se glorifica en medio de su pueblo, en medio de las dificultades. Era a principios de los 80. Nosotros acabamos de abrir la iglesia y vino un pastor de Nicaragua, recuerdo. Vino a predicar a nuestra iglesia. Y hablando conmigo me dijo: pastor, algo está pasando en Nicaragua. Resulta que cuando Somoza fue derrotado, Daniel Ortega llegó al poder. Y cuando llegó al poder, al principio quiso imponer un socialismo bastante duro y había como persecución en contra de la iglesia al principio. Ahora ya no. Daniel Ortega sigue de líder allá, de presidente, pero ya hay más libertad para las iglesias hasta cierto punto, ¿no? Pero en el principio no, él quiso imponer así estilo Cuba. No lo dejaron, pero lo que quiero decirle es que
vino y me dijo, mire, hasta hace un tiempito, nosotros teníamos una emisora de radio y ahí predicábamos diferentes denominaciones. Y lo que se oía en la emisora de radio era a un pastor atacar a otro pastor, a una organización atacar a otra organización. Terminaba un programa de radio, aquel le tiraba a aquel, y cuando aquel entraba, este le tiraba al otro en el aire. Y era un pleito en esos programas de radio, me decía. Pero cuando vino la persecución de la iglesia, 250 pastores nos unimos en la capital, en Managua, Nicaragua. Y me dijo, allá habían bautistas, habían presbiterianos, habían metodistas, habían pentecostales, y todos unidos lloramos, tomados de la mano, clamando al Señor por libertad que nos diera para predicar su palabra. Allí éramos todos hermanos, como una sola persona. Y Dios nos bendijo, me dijo, porque ya está habiendo apertura para la iglesia nuevamente, para que se predique el evangelio. ¿Por qué les cuento esto? Porque Dios es especialista en glorificarse en los tiempos difíciles. Y también en esos tiempos difíciles es como que nosotros los cristianos como que sentimos el deseo de acercarnos más a Dios, de buscar más a Dios, porque nos damos cuenta que solo en Él está la salida, solo en Él está la bendición. Que en este 2021 nosotros los cristianos despertemos, amén, para que podamos acercarnos más a Dios, pero también que sepamos que Dios va a bendecirnos en medio de esta dificultad. No va a estar tan bonito tampoco el año 2021. Esta pandemia sigue, los problemas económicos se van a agudizar a mediados del año, pero Dios es así. Y yo digo, qué evangelio el que nosotros hemos creído, tan lindo, ¿verdad? Aleluya, que en medio de las dificultades Dios se glorifica. Yo les he contado que Dios nos dio este lugar, este edificio, en el año de recesión dura en los Estados Unidos. Esa recesión dura del 2007 al 2010, donde miles y miles y miles de personas perdieron sus casas. Y los bancos se fueron en quiebra, tanto que el gobierno federal tuvo que darle dinero, incentivos de dinero para que no quebraran los bancos y se fuera por el suelo totalmente la economía. Y en ese tiempo Dios nos dio este edificio, en los que nadie compraba, todos perdían sus casas. Dios nos dio este lugar. Por eso yo estoy proclamando ahora y diciendo que algo va a suceder este 2021. En medio de estos problemas de pandemia, Dios se va a glorificar con la iglesia Monte de Sión. Y por eso sentí declararlo el año del jubileo para la iglesia Monte de Sión, porque Dios tiene una bendición para nosotros. Ahí dice, versículo 19, comeréis hasta saciaros. Lo voy a decir como hablamos nosotros. Comerán hasta que se sacien. Comerán hasta que se sacien y habitarán en la tierra con seguridad. Versículo 19. ¿Cómo es eso? Que no están trabajando, es año sabático, y van a tener para comer hasta saciarse y van a estar tranquilos, seguros donde viven. Ese es el Dios en que nosotros servimos, y así será el año 2021 con la ayuda del Señor. Dios nos va a tener yaciendo en verdes pastos. Las inescrutables riquezas de Cristo son nuestra santa tierra prometida. Es a esta plenitud por su gracia a la que hemos sido traídos los que creemos. La Biblia dice que todo es nuestro y nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Hermanos míos, no estemos ansiosos por nada. No nos deprimamos por nada, no temamos por nada, no nos desesperemos por nada. Descansemos y confiemos en el Señor Jesucristo, que Él nos dará en abundancia. Él abrirá las ventanas de los cielos en este año difícil, donde la economía del mundo estará quebrada. Dios nos va a bendecir. ¿Ustedes lo creen? Dios va a bendecirnos como iglesia. Tomemos gratuitamente de esa agua de la vida. Que el Señor abra las ventanas de los cielos en bendición económica este año 2021, así sea para la gloria de su nombre. Lo creo y lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Número 6. Este año habla de restauración. Versículo 13.
volveréis cada uno a vuestra posesión. Lo que les decía, que los que habían perdido sus tierras, los que habían vendido sus tierras y habían quedado sin nada, sus tierras serán devueltas. Amén. Hacia ellos en este año número 50. Volveréis cada uno a vuestra posesión. Amigos y hermanos, todo lo que se perdía por el fracaso, todo lo que se perdía por el pecado, quedaba restaurado gracias al evangelio del jubileo. Déjeme llamarle así el evangelio del jubileo, porque Cristo lo llamó, o Isaías lo llamó, el año agradable del Señor. Y Cristo vino a predicar eso también. Vino a predicar perdón, vino a predicar restauración, vino a predicar libertad. Todo lo que se perdió en Adán queda restaurado en Cristo. ¿Lo creen ustedes? Así lo declara el evangelio del bendito Dios poderoso que creemos. Dice que Él nos ha hecho cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ha leído usted la historia del pobre Mefiboset de 2 de Samuel, capítulo 9? Él era un príncipe. Él estaba en el palacio. Era el hijo del amigo de David, de Jonatán. Era el nieto del rey Saúl. Pero un día vino la noticia que los filisteos habían matado al rey Saúl y a Jonatán también. Y la nodriza que cuidaba al niño tuvo que salir huyendo. Y mientras corría, se cayó con aquel niño que tenía apenas unos 5 años y se quebró las piernas el muchachito. Y creo que parte de la columna vertebral también, porque quedó lisiado para toda la vida. Pero estaba abandonado allá en un lugar que se llama Lodebar. Allá lisiado, pobre, abandonado, siendo un príncipe de Israel. Pero un día escuchó una noticia que vino directamente del palacio real. David le mandaba a decir: ven, quiero verte. Quiero restaurarte todo lo que has perdido. Todo lo que fue de tu padre y lo perdiste, yo te lo voy a restaurar a ti. Y no solamente eso, comerás la comida del rey, vivirás en el palacio del rey, vestirás la vestimenta del rey y vivirás como príncipe en la casa del rey. Tan buena era la noticia que Mefiboset no lo creyó. Y él dijo: ¿cómo puede ser? Yo, un perro muerto. Mire cómo se calificaba. ¿Cómo puede ser que sea restaurado todo eso? Pero señores, era cierto. Él fue llevado de Lodebar al palacio del rey. Y eso es lo que ofrece el Señor en su evangelio. Tú que andas perdido allá afuera, sin Dios y sin esperanza, viviendo miserablemente alejado de Dios como un hijo pródigo, el Señor quiere restaurarte. Que este año 2021 sea el tiempo de restauración para tu vida. Ya no es tiempo de seguir viviendo en ataduras en el pecado, es tiempo de que arregles tu vida para con Dios. No puedes seguir viviendo igual como has vivido en estos años pasados, sino que arreglemos nuestra vida para con Dios y Dios restaurará nuestra vida de una manera maravillosa como lo hizo con Mefiboset. Él restaurará nuestra alma. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús en lo que somos. Repito, que en este año haya una completa restauración en nuestras vidas. No sigamos atados al pecado. Arreglemos nuestras vidas con Dios. Y por último, habla de amor fraternal. Amor fraternal. Versículo 17, no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios. Jesús, San Juan capítulo 13, versículo 35, habló de esta manera a sus discípulos y nos dice a nosotros ahora: en esto la gente conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? Si ustedes se aman los unos a los otros. Pero las palabras del Señor. O
O sea que el amor fraternal es algo especial dentro de la iglesia. Debemos de vernos como verdaderos hermanos, como los que somos, los hijos de Dios. Como una familia en Cristo. Que si alguien llora, nosotros lloremos con él. Y si alguien ríe, nosotros riamos con él. Si alguien se goza, nosotros gocemos con él. Y juntos podamos caminar como una familia de Dios. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. San Juan 13:35. Hermanos, tenemos que amar aún a aquellos que parecen indignos. Pero qué más indignos éramos nosotros antes de venir al Señor. Nosotros no éramos dignos del amor de Jesús. Mas Él, por su amor, vino a morir por nosotros y nos trajo a su redil. No somos nosotros los que hemos amado a Dios. Fue Dios el que nos amó primero a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que aún dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor, alabado sea el nombre del Señor. Hemos sido amados, hemos sido perdonados. Así es que debemos de amar y perdonar así como nosotros lo hemos sido. En la Biblia hay demanda sobre eso, que nos amemos los unos a los otros. Ese es un mandamiento del Señor. Él lo dijo, como no estaba en el decálogo de los 10 mandamientos, ¿verdad? Aunque hay una expresión, amarás a tu prójimo como a ti mismo, del Señor. Pero Él quiso nombrarle aquí a esto, un nuevo mandamiento os doy. Así lo nombró Él. Como un mandamiento nuevo, un nuevo mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. En la Biblia hay una historia de un siervo que tuvo la valentía y el coraje de suplicarle a su amo para que le perdonara una gran suma, una gran cantidad de dinero que él le debía. El amo había ordenado ya vender a su familia y a sus hijos como esclavos para recuperar un poco de su deuda. Y él tuvo las agallas de suplicarle a su amo que lo perdonara. Y el amo lo perdonó, una gran fortuna que le debía. Pero nomás salió de aquel lugar un consiervo de él que le debía un poquito de dinero nada más. Al nomás verlo, él lo agarró del cuello y comenzó a exigirle que le pagara el dinero, si no lo iba a meter a la cárcel. Dice así, Mateo 18, 23 al 28. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, cientos de miles de dólares debía. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo después. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, no solamente le soltó, sino que le perdonó la deuda. Estoy leyendo la palabra de Dios. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Qué será? Unos 50 dólares. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Le hablaba furiosamente. Qué terrible que nosotros no reconozcamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El perdón que Dios nos ha dado, la bendición que Dios nos ha dado, el amor que Dios nos ha dado. Y en lugar de mostrar amor para con otros, mostremos ira y desprecio. Hermanos míos, el amor fraternal es importante para que podamos actuar en todos los aspectos de nuestra vida. El amor es el principal fruto del Espíritu en nuestra vida.
El amor es una de las 3 verdades teológicas de la Biblia. El amor es el mayor de estas 3 verdades teológicas. El amor es el que permanecerá siempre. El amor es Dios, porque Dios es amor. La ciencia pasará, las profecías pasarán, pero el amor quedará, porque la ciencia del amor, repito, es Dios. De manera que este es el mandamiento del Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la orden del Señor, Mateo 18:8. De gracia recibiste, da de gracia. Y el apóstol Pablo aconseja en Efesios 5:1: sed imitadores de Dios como hijos amados. Que este 2021 aprendamos a amarnos más como verdaderos hijos de Dios. Que sintamos lo que el otro siente, que nos demos la mano cuando el otro cae, que amemos a nuestros hermanos como parte de nuestra propia familia. Yo sé que nuestra iglesia ha sido una iglesia que hemos tratado de fundar sobre este concepto, que sea una familia en sí, pero podemos hacerlo mejor. Sé que en nuestra iglesia no hay enemigos, sé que en nuestra iglesia sentimos amor, y aunque algunas veces no lo demostramos, sí sé que hay amor en el corazón de cada uno. Una vez, hace muchos años, vino una hermana para querer quizás turbarme. No era mentira lo que me decía, yo sabía que era cierto. Me dijo: yo observo a tal hermana que es hipócrita. Cuando está delante de ustedes es un mingo, les hace, y que hermanitos, que mire aquí, pero viera cómo habla de ustedes cuando ustedes no están. Habla muy mal de ustedes. Yo sé que no los quiere. Y yo recuerdo que le dije: hermana, ¿sabe qué es lo que está pasando? Es que a veces el miembro de la iglesia, por ser miembro de la iglesia, cree que tiene derecho a expresarse de los errores de sus pastores, ¿verdad? Por ser miembro, a estar viendo los errores de sus pastores y a expresarlos, y piensa que tiene derecho. Pero no es que tal persona no me ame, le dije yo. Yo le aseguro que si yo cayera en desgracia, esa persona que usted me está mencionando sería la primera persona que me diera la mano para ayudarme a levantarme. Porque dentro de todo eso se mueve el amor de Dios también en los corazones de las personas. A veces la actitud de las personas no es la más correcta, pero cuando se trata de ver que alguien cae en desgracia, entonces flota el amor que ha estado allí por siempre. Lo que pasa es que no lo demostramos, que este año 2021 sí lo demostremos. Si no vamos a hablar en bien de la persona, mejor no hablemos. Amén. Si no vamos a ayudar a la persona, por lo menos no le hagamos daño. Amén. Pero el 2021 deberíamos esforzarnos para ayudarnos los unos a los otros. Y es que la misma Espíritu Santo que hay en nosotros nos hace defendernos. Les voy a contar una historia que ya les he contado algunas veces. Hace muchos años yo manejaba el van de la iglesia, estábamos en la Jefferson, y en esa calle Jefferson iba yo caminando, cuando de repente, hermano, hubo un choque. Un muchacho hispano le pegó atrás a un carrito donde iban 2 morenos, un anciano y un joven, fuerte, el hombre, grandote. Y ese muchacho hispano no era ni cristiano, pero era hispano. Le pegó y le dejó como acordeón el carrito a los morenitos. Y entonces el muchacho se bajó, ¿verdad? Para arreglar. Pero la reacción del moreno grande y fuerte fue agarrar una pala, hermanos, que andaba dentro del carro. Y se fue al encuentro del muchacho joven y le aventó el primer palazo. Aquel no lo esperaba, pero fue listo y puso sus codos así, sus rodillas, y aquel le pegó con
la madera de la pala, no le pegó con el hierro, le aventó con el hierro, pero le pegó con la madera. Y era tan fuerte el golpe que se quebró la madera de la pala. Y entonces se quebró, pero aquel agarró el otro pedazo que había quedado con el hierro y lo agarró y siguió encima, siguiéndolo para seguirle dando. Fue la reacción de aquel hombre. Aquel muchacho lo que hizo es correr. Aquí estaba el carro de él, aquí la del hombre este, y él corrió para allá. Y yo iba aquí, de este lado. Ellos venían aquí, iba aquí en el Ben, en un Ben grandote, ¿verdad? De 8 cilindros, de esos grandotes, Ford. Y cuando yo vi que aquel lo iba alcanzando, mi reacción fue tirarle el Ben encima. Y era pastor. O sea, me pasó las de Moisés allá en Egipto. Yo no voy a dejar que mate a este muchacho este. Yo le tiro el Ben encima. Y fíjense, hermano, que había uno que estaba así detrás de mí, que hasta se puso del lado de mí, para que yo no me vio la intención, quizás yo giré o saber qué fue, que se puso al lado aquí y me dijo, yo creo que esta policía era, me dijo, no te metas en problemas, me dijo. No te metas en problemas, solamente eso me dijo. Si era un ángel de Dios, me libró. Imagínense, me iba a pasar las de Moisés en Egipto. Pastor evangélico mató a un moreno para defender a un hispano que gracias a Dios, aquel muchacho hispano alcanzó a llegar a un carro que venía aquí, se tiró sobre el capote del carro así, mire, se aventó y aquel se lo llevó en el capote del carro y se libró. Y ya entonces entró en reacción el moreno y ya se calmó y dijo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Dijo, y entró en razón, ¿no? Pero en el momento de la reacción, pues tal vez lo hubiera matado. Y yo me fui pensando y dije, hombre, la sangre cómo llama, ¿verdad? Yo dije, yo no voy a dejar matar a uno de mi raza yo le tiro el Ben encima. Imagínense saber qué tontera hubiera hecho. Aleluya. Así somos los cristianos. Puede ser que usted no esté muy cercano al otro hermano, pero si lo ve que está en peligro, yo le aseguro que usted mete las manos al fuego por ese cristiano. Amén. Exponen muchas cosas por ayudarlo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pues que no lleguemos a tanto, ¿verdad? Pero por lo menos que nos amemos. Y si alguno tiene gran necesidad, que nosotros podamos darle la mano. Amén. Como hermanos, como familia, que podamos darle la mano, sentir lo que la otra persona siente. Hermanos, que en la iglesia Monte de Sión toquemos la trompeta este año. O sea, prediquemos, anunciemos el mensaje de la expiación de Cristo. Que sea el año de jubileo donde se toque esa trompeta todos nosotros y anunciar que Él murió por los pecadores, que Él expió nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y esto traiga liberación para mucha gente que necesita de Cristo, que traiga perdón para mucha gente, que traiga reposo para esa gente angustiada y abundancia a los que reciban a Jesucristo como su Salvador personal. A la iglesia, que el Señor traiga restauración para aquellos que han menguado espiritualmente, para aquellos que se han ido de la iglesia al mundo, para aquellos que han caído en pecado, que Dios traiga restauración para ellos en este 2021. Y también que Dios derrame una unción poderosa sobre la iglesia para predicar este mensaje de salvación. Que Dios nos ayude a perdonar a los que nos ofenden de una manera genuina. Y también nos dé reposo a nosotros los cristianos, que aprendamos a echar nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y vamos a creer que Dios nos va a bendecir, nos va a dar abundancia en este año 2021. No importa que en el mundo la economía esté quebrada, Dios nos va a dar abundancia, Él sabe hacerlo. Pero sobre todo, que nos amemos los unos a los otros. Así sea, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. ¿Están de acuerdo ustedes? Amén. Los que me oyen, que no pudieron venir, pónganse de acuerdo con nosotros y declaremos este año 2021 el año del jubileo para la iglesia
Evangélica Monte de Sión. Estemos de pie. Vamos a participar del servicio de comunión.